Pues muy buenas tardes de nuevo. Pasan las horas y los días rápidamente, ¿verdad? Sí. Pues sí, eso es un buen síntoma. Estamos ocupados, espero que estemos bien ocupados atendiendo nuestras tareas y responsabilidades. Y de nuevo, gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí. ¿Recordáis el tema de ayer, verdad? El tema general que nos ocupa estos días es iglesias vivas para un tiempo nuevo. Y cómo mantenernos como iglesias vivientes, vivas en un tiempo pues que va cambiando el rostro de nuestra sociedad, las necesidades que hay. Y el tema de hoy, ya que el tema de ayer fue reforzando nuestras convicciones, pues vamos a tratar de bajar a tierra esas convicciones y ver cómo esto nos tiene que ayudar en llevar adelante la misión. Porque el tema de esta tarde es refrescando nuestra misión. Seguramente que hay aspectos de nuestra labor misionera, evangelística, que quizás hemos descuidado o nos hemos olvidado, pero esto nos va a servir un poquito para mostrarles lo que tratamos de hacer con la ayuda del Señor con el tema que nos va a ocupar esta tarde. Bueno, pues aquí tenemos una panorámica. Bueno, ahí no aparecen las islas, ¿verdad? Habría que ir un poquito más hacia la izquierda, pero bueno, tenemos Europa. Ahí es donde, bueno, tenemos la península, claro está. Y el Señor nos tiene a nosotros como obreros, como siervos, justamente ahí, en el norte de la península, cerca de la frontera con Francia. Y aquí tenemos el País Vasco, donde el Señor nos ha puesto, y nosotros estamos sirviéndole en la provincia más pequeña, que es la provincia de Guipúzcoa, con capital San Sebastián. Así que un poquito de geografía siempre viene bien para tratar de ubicarnos, ya que estáis orando por nosotros. Y ahora nos centramos en los pueblos de la provincia. No os voy a pedir que os aprendáis de memoria, porque algunos pueblos son difíciles. Pero nosotros, bueno, ahora vais a ver, la iglesia está en el barrio de Amara, en San Sebastián, muy cerca del estadio de Anoeta, de la Real Sociedad. Lo digo por si algún día vienen a visitarnos, es fácil localizarnos. Luego la iglesia extendió una obra pionera en Irún, que es ciudad fronteriza con Francia, que es un lugar estratégico, una población importante. Ahí hay una iglesia hija de la iglesia de San Sebastián. Luego también estamos, a ver si lo he apretado bien, así, estamos en Tolosa y en Azpeitia, que son poblaciones del interior, todas ellas, digamos, muy vascas, donde se mantiene todavía, por supuesto, la lengua, el folclore, la cultura, la gastronomía. Y Tolosa fue la antigua capital de Guipúzcoa hace ya muchos años y rodea y tiene pueblos alrededor que hace que Tolosa sea una población importante. Y luego también hay una iglesia establecida, la última de ellas en Azpeitia. Azpeitia es la cuna de la Contrarreforma protestante. Allí está la gran basílica de Ignacio de Loyola, que puso en marcha el movimiento de los jesuitas, que juntamente con la Santa Inquisición fueron las dos herramientas que la Iglesia Católica puso en marcha para frenar el avance del Evangelio en Europa y particularmente en España. Y nosotros estamos en esa fecha en rojo en un pueblo que se llama Andoain, que es donde vivimos. Así que estratégicamente estamos situados en un buen lugar para desplazarnos a San Sebastián, a Irún, a Azpeitia y a Tolosa, que es un poquito nuestra labor como obreros, tanto dentro como fuera de la iglesia, y luego tratando de alcanzar a todos estos pueblos donde no hay iglesia evangélica. En todos los demás pueblos que ven aquí no hay ninguna iglesia evangélica. Muy bien. Y ahora, con la ayuda de Rubén, vamos al tema de hoy. Y las primeras palabras que quiero empezar, tengo que decir que no son mías. Las he tomado prestadas de don Juan Gili y se las he robado al apóstol Pablo. Las palabras de Juan Gili, que fue este siervo del Señor que puso en marcha digamos, la obra en San Sebastián juntamente con un equipo misionero,
el lema de Evangelismo en Acción es el Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Mirad qué lema tan hermoso. El Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. El apóstol Pablo emplea la misma expresión de totalidad para referirse a su ministerio apostólico. Cuando se dirige a los ancianos en Mileto, ahí en Éfeso, en Hechos capítulo 20, les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, con toda humildad, mirando por todo el rebaño, para anunciaros todo el consejo de Dios. Y como iglesia local e iglesias locales aquí representadas, tenemos toda una labor que hacer, porque la gran comisión sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. Y la gran comisión abarca todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que la gran comisión lo cubre todo. Cuando hablamos de refrescar la misión, no arrancamos con la gran comisión. Sería un error limitar la misión de Dios solamente a la gran comisión. Es por esa razón que vamos a ver aquí, si puedo pasarlo, Rubén. Tú me puedes ayudar, si no. Vamos a ver una mirada panorámica, una vista panorámica. Esto es muy importante. El tema de esta noche, si el de ayer me apasionaba, el de hoy también me apasiona, porque tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer en los pueblos y lugares donde estamos. Así que tenemos una visión panorámica. Y la misión de Dios, y aquí comenzamos ya a refrescar nuestra panorámica, comienza con la creación. Leamos por favor en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Ya en el primer libro de la Biblia comenzamos a refrescar en esta tarde cuál es la misión que tenemos. Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y les dio una orden: fructificad y multiplicaos. Pero a través de este mandato no solamente les pide que pueblen la tierra, sino que la llenen de su gloria. Y aquí comienza la misión: llenar la tierra de la gloria de Dios. Nuestra misión sigue siendo la misma. Allí donde el Señor nos ha puesto, en nuestro contexto familiar, vecindario, laboral, llenar la tierra de la gloria de Dios por medio de nuestro testimonio de vida. Luego tenemos la caída. ¿Y qué ocurre con la caída? Génesis 3, versículo 15, por favor. El protoevangelio, el evangelio aquí en ciernes, claramente presentado en un solo texto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con la entrada del pecado, la misión no acaba. El ser humano experimenta la separación, ciertamente, de Dios. Pero el Señor promete salvar la humanidad por medio de Cristo. Como después vemos en el Nuevo Testamento toda esa explicación del texto de Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Por tanto, nuestra misión ahora, antes de llegar a la gran comisión, consiste en llevar al hombre y a la mujer a la reconciliación con Dios, del cual están alejados y separados. Así que la misión sigue también con el pueblo de Israel. Génesis capítulo 12, por favor. Notad que estamos en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12,
versículo 1, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, el pueblo de Israel tiene una vocación misionera. Le fue dado el encargo y el mandato de bendecir a las naciones, de ser luz a las naciones. El salmo que hemos leído, 67: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, que todos los pueblos te alaben. Repite varias veces: que todos los pueblos de la tierra te alaben. Por lo tanto, el pueblo de Israel tiene una clara vocación misionera. Israel era el instrumento en su momento para proclamar la gloria de Dios. Salmo 96, versículos 1 al 3, nos habla de anunciar su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Así que Israel tenía un llamado claro, un mandato concreto: ser luz a las naciones, una vocación misionera. Tristemente, Israel falló estrepitosamente en su propósito misionero, pero la misión de Dios no se detiene y sigue adelante. ¿Cómo y de qué manera? Doy tiempo para pensar. Vemos aquí toda una secuencia de una visión panorámica, es cierto, pero la Iglesia de Jesucristo tiene el mismo encargo. Ahora la Iglesia no está de moda, está muy cuestionada, de fuera y de dentro. Y hoy más que nunca la Iglesia es un tema de mucha discusión y debate. La sociedad ha cambiado mucho y el modelo tradicional de Iglesia también. Cada vez, tristemente, hay más personas que optan por no asistir a ninguna. Y muchos de los que asisten no viven comprometidos con ella. Estamos debilitando enormemente la misión que tenemos. Por eso la tenemos que refrescar. Pero más allá de las estructuras eclesiales, la Iglesia es importante porque forma parte del plan de Dios para restaurar a este mundo caído. El plan que Él mismo se había propuesto, Dios, desde la eternidad, que lo ha planificado desde el principio, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Y el medio para llevar adelante este mensaje, esta proclamación, este sonido de la trompeta que escuchábamos ayer, no es una institución política, ni religiosa, ni cultural, ni económica, sino la Iglesia de Jesucristo. Hermanos, tenemos un papel más importante que el presidente de la nación, como embajadores, como ministros suyos, cada uno de sus hijos e hijas. Y los creyentes estamos unidos, no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la Iglesia de Jesucristo. Porque no se puede entender una cosa sin la otra. Por eso, yo edificaré mi iglesia. Son palabras del Señor Jesús. Cristo ha prometido edificar su iglesia. Y es lo que está haciendo, a pesar de tantas dificultades y debilidades, edificar su iglesia, una comunidad nueva y redimida. Porque la planeó en la eternidad pasada. La está llevando a cabo en el tiempo presente y la perfeccionará en el futuro. La Iglesia pues ha recibido la orden de llevar el Evangelio a todo el mundo. De aquí no tenemos ninguna duda. Pero algo hemos dejado en el camino. Por supuesto que la Iglesia se reúne para adorar, para edificar, pero la Iglesia es enviada para testificar. Y en esa gran comisión que decíamos al principio, que ¿por qué será?, aparece 4 veces al final de cada uno de los evangelios la gran comisión, con diferentes formatos, dichos de distintas maneras. Y al comienzo del libro de los Hechos, 5 veces la gran comisión, de una manera clara, nos es presentada en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en los Hechos.
Es muy importante la doctrina. Alguien ha dicho, no me hables de doctrina, háblame de la práctica de vida. Bueno, no se puede entender la práctica de vida sin entender bien la doctrina. Y todo esto es doctrina fundamental, doctrina básica. Para ahora poder ver cómo descender al día a día y cómo refrescar nuestra tarea misionera y cómo llevar adelante la proclamación del Evangelio como embajadores de Cristo que somos, cada uno de nosotros. Y para llevar adelante esta gran comisión y toda esta misión de Dios desde el principio, el Señor ha puesto en su palabra no solamente el mandato de ir y hacer discípulos, establecer iglesias, no solamente el mandato, sino también el modelo. Y esto nos tiene que animar, porque el Señor, si solamente nos da un mandamiento, un mandato, y no sabemos cómo hacerlo, nos perdemos en 1000 teorías. Pero si tenemos también el modelo, pues resulta un poquito más sencillo. Y por supuesto en el Nuevo Testamento tenemos distintos modelos. Y tenemos el modelo con mayúscula, la misión llevada a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Pero siendo Él el modelo, vemos modelos en la Escritura que nos sirven a nosotros. Y vamos a ver uno de ellos esta tarde. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 11. En el libro de los Hechos, capítulo 11, vamos a ver el modelo de una de las muchas iglesias, ninguna de ellas perfecta, ninguna de ellas es modelo con mayúscula, pero sí es un buen modelo a seguir, a imitar, con los principios que permanecen para siempre. Los modelos cambian, pero los principios no. Y no se trata de extrapolar de otras iglesias o de otros continentes lo que están haciendo allí para hacerlo nosotros aquí. No, eso es un fracaso, eso no funciona. Pero los principios sí. Vamos a ver qué principios tenemos aquí. En Hechos capítulo 11, verso 19. Ahora bien, leemos antes, para tomar el hilo, el capítulo 11, el versículo 17, dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, ante tu palabra y tu verdad, santifícala en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a aplicar estos principios de vida a nuestra realidad hoy, en el día a día, a nuestras vidas de manera personal y también de manera comunitaria como iglesias. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos aquí el modelo de una iglesia joven, la iglesia de Antioquía. Y vemos que esta iglesia tiene su comienzo, como todas las iglesias locales. Yo siempre digo, y os pregunto a todos los que estáis aquí, principalmente a los de generaciones más jóvenes, ¿conocéis cuál es la historia de vuestra iglesia local?
¿podréis contarme a mí, que venimos de visita estos días, cuándo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo en este lugar donde ahora estamos, en cada iglesia local aquí representada? Hablamos, creo que fue ayer o anteayer, no, fue ayer, de las raíces. Para poder tener cambios significativos tenemos que conocer cuáles son nuestras raíces, que no hemos nacido por generación espontánea, que nos interesa saber de dónde venimos y qué factores han determinado lo que actualmente somos como iglesia, porque toda iglesia que pierde sus raíces está en peligro de perder también su identidad. No te pregunto si te gusta tu iglesia, te pregunto si conoces tu iglesia. ¿Y cuáles son las raíces? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Quiénes fueron los primeros misioneros, o pastores, u obreros, o familias de creyentes que el Señor trajo a esta barriada, a este lugar, a estas islas? ¿Y cómo nació la obra? Y así como todos estamos interesados quiénes han sido mis padres, mis abuelos, y si podemos visitar la casa, o la tierra, o la ciudad de nuestros seres queridos, y queremos saber nuestras raíces, también con la iglesia local tiene que pasar esto. El caso es que todos los inicios son difíciles, todos los comienzos son duros, pero este lo sería aún más, el de la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía comenzó como resultado de una fuerte persecución. Leo así en Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Jerusalén? Los creyentes hasta entonces estaban oyendo el mensaje de los apóstoles. ¡Qué lujo!, ¿no? Tener a los mejores maestros de la palabra, a los apóstoles, en la iglesia madre, porque esta es la iglesia madre, la de Jerusalén, la iglesia de todas las iglesias. De ahí surge y surgimos también nosotros. Pero qué lujo tener ahí a los apóstoles, viendo seguramente los milagros que hacían el Señor a través de ellos. ¿Quién no quiere estar en una mega iglesia como esta? Y digo mega iglesia porque se habían convertido miles de personas, comenzando con la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, y luego miles de miles. ¿Quién no quiere estar en una iglesia con un programa, el mejor de todos, para sus hijos, para los jóvenes, y tener allí a los mejores maestros de la palabra? Todo iba muy bien en Jerusalén, pero se olvidaron de una cosa, y de una cosa muy importante. Ellos también tenían que refrescar la misión que se les había dado hace muy poquito tiempo. Y es que olvidaron llevar el Evangelio no solo a Jerusalén, también a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí tenemos la gran comisión: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien ha dicho con cierto sarcasmo que si nosotros no cumplimos con Hechos 1:8, la gran comisión, el Señor va a cumplir con Hechos 8:1. Que si nosotros no vamos, el Señor nos saca. Bueno, por lo menos es para pensarlo, ¿no? Ellos no quisieron salir, no quisieron llevar la misión más allá del entorno donde estaban, en un contexto judío, pero el Señor los llevó a Antioquía y a otros muchos lugares. Como resultado de la persecución, un grupo de creyentes comenzó a reunirse en Antioquía. Lo dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que comenzaron a predicar el Evangelio, no solo a los judíos, sino a toda persona que se cruzaba en su camino. No solo a los canarios, no solo a los vascos, sino a toda persona que se cruza en el camino, con quien tienes contacto. Así comienza la iglesia de Antioquía. No de la mejor manera posible, pero el Señor es soberano y mueve los hilos de la historia. ¿Y quién iba a decirnos a nosotros
orgullosos europeos, orgullosos vascos, españoles, que el Señor iba a mover los hilos también de la historia en este momento concreto, y que muchas personas, creyentes y no creyentes de tantos lugares del mundo, han sido sacados de su lugar de aparente tranquilidad o comodidad o necesidad para hacer que vivamos en una sociedad tan plural, tan diversa, de raza, de cultura, de lengua. También a las islas han llegado, ¿no? Y al País Vasco también, cuando tan orgullosos siempre han estado de ser un pueblo cerrado y de mantener tan atadas sus prácticas y sus costumbres. Bueno, pues ahora todos nos hemos visto afectados por este cambio. La iglesia de Antioquía comienza de esta manera. Nadie lo hubiera escogido, pero es como el Señor lo hizo. Pero después del comienzo, por la persecución, pero también con la visión misionera, porque no solamente fueron llevados, sino que no dejaron de compartir el Evangelio. Se podían haber callado y haberse lamentado y decir: Señor, ¿por qué nos has traído aquí? Y simplemente formar su propia burbuja, su propia cultura y mantener sus tradiciones. Pero no, la persecución les llevó también a tener una visión misionera. Y esto cambió las cosas, porque cuando hay esta visión misionera, también hay crecimiento. En este caso lo vemos aquí muy claramente. No es así en todos los casos. El crecimiento lo da Dios, evidentemente. No es porque hagas esto o aquello va a haber un crecimiento en la misma proporción. Naturalmente que no. Pero aquí hay principios muy claros. Y es que cuando hay una visión misionera, cuando se comparte el Evangelio, pues el Señor en su soberanía y en su tiempo también trae su fruto. Y el crecimiento lo vemos en los versículos 21 al 26. Notad que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice el versículo 21: una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 24: y enseñaron a mucha gente. Verso 26. Notad el énfasis del gran número, multitud, mucha gente. Es cierto que fue un crecimiento que ya nos gustaría verlo ahora también en Europa. Pero más allá de la cantidad, no quiero que nos quedemos con esto, es en el hecho de que cuando hay una visión misionera y la iglesia está involucrada en llevarla a cabo, pues el Señor en su soberanía y en su gracia va a dar fruto de personas viniendo a sus pies. Además de esto, conviene señalar que el crecimiento de la iglesia de Antioquía no solamente se dio a estos niveles. Cuando uno lee el libro de los Hechos, esta iglesia vemos que traspasa barreras sociales, construía vidas rotas, buscaba la participación de otros, predicaba el Evangelio a toda criatura, cubría necesidades físicas y espirituales, tenía un liderazgo compartido, como veremos después en el capítulo 13, extendió sus límites más allá de sus fronteras y también resolvía conflictos doctrinales. Hechos capítulo 15, es decir, es una iglesia que al tiempo que crecía en número, crecía en carácter espiritual, crecía en discipulado, en testimonio, en evangelización. Y yo quiero decir que cuando una iglesia vive así y tiene una visión misionera, va a crecer. En algún momento el Señor traerá un tiempo de crecimiento. Dice el texto que la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor está con nosotros, hermanos. Su mano no se ha acortado para salvar, ¿no es cierto? Y la mano del Señor estaba con ellos, versículo 21, y muchos se convertían. Este crecimiento que aquí se dio y que ya nos gustaría ver que ocurra en otros lugares, y en algunos otros lugares están ocurriendo cosas. Este crecimiento llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hicieron los apóstoles? No enviaron ni a Pedro ni a Juan, como fue en el caso de Felipe en Samaria en el capítulo 8, para supervisar la labor y para ver si lo que allí estaba ocurriendo se ajustaba a la enseñanza de la palabra o era algo diferente. No, pero aquí envían, no a ningún peso pesado,
sino que envían a un sencillo varón, un sencillo pastor, con corazón de pastor, Bernabé, que su nombre refleja muy bien su carácter, hijo de consolación. Bernabé se destacaba precisamente por exhortar, confortar y dar ánimo a los hermanos. ¿Y cómo vemos que ahí surge la figura de Bernabé? Versículo 23 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Notad, versículo 23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé no era protagonista de nada de lo que allí estaba ocurriendo. Él estaba en Jerusalén y él no era parte de la obra de Dios en ese lugar, pero cuando llega y ve la gracia de Dios, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? En vidas transformadas, seguramente. Cuando él llegó y vio vidas transformadas por el Evangelio, dice el texto que se alegró, se regocijó. Y nosotros nos deberíamos de alegrar y de regocijar también de lo que el Señor está haciendo en otros lugares donde no tenemos ni arte ni parte nosotros, pero cuando vamos o nos cuentan o nos llegan noticias de lo que está pasando, tenemos que dar gracias al Señor por ello. Más allá de lo que el Señor esté haciendo en nuestro lugar, pero tenemos que tener esa visión amplia y generosa de lo que Dios está haciendo en otros lugares, a través de otros hermanos, de otros obreros, de otros misioneros y pastores. Me pregunto yo que qué estimulante debió de ser para esta joven iglesia tener a su lado a un hombre como Bernabé, que quizás hasta no le gustó algunas de las cosas de las que vio, no lo sé. Igual pasaría luego su tiempo para ayudar a corregir o instruir a los nuevos conversos, seguramente que sí. Pero de entrada él disfrutó de lo que allí estaba pasando y se regocijó. Y para esta joven iglesia encontrar a alguien enviado por los apóstoles que ponga su mano sobre sus hombros debió ser algo muy bueno. Yo cuando meditaba en esto pensaba en mí y en mi propia congregación y en los ancianos de mi propia iglesia y de las iglesias Aitá, que formamos las 4 iglesias. Y yo tengo que reconocer que a veces he tenido más la actitud del sumo sacerdote de Anás y Caifás que del propio Bernabé, que cuando ves surgir a alguien en la congregación con ganas de servir, a veces lo puedes frenar demasiado pronto, en lugar de estimularlo a seguir. Y claro que hay que sobrever, como ancianos, como pastores, tenemos que sobrever y tenemos que cuidar, pero también tenemos que aprender a estimular, a animar. Y cuando pensaba en el mensaje para compartir hoy, no podía dejar de pensar en nosotros cuando nos convertimos siendo novios y las veces que metimos la pata y nos equivocamos, y los ancianos tuvieron paciencia con nosotros y nos dieron oportunidades y nos dejaron que nos equivocáramos y nos acompañaron y nos animaron y fortalecieron. En las iglesias, como veíamos ayer, no en todas, pero no estamos ganando a los de fuera y estamos perdiendo a los de dentro. Y muchas veces los de dentro que se pierden o se van y no se quedan son los jóvenes. Y sé que tenemos que pedir al Señor mucha sabiduría como iglesia, no simplemente para retenerlos a cualquier precio, no, sino saber cómo arroparlos, cómo formarlos. Luego veremos algo de eso, cómo acompañarlos, cómo mentorearlos, teniendo paciencia y dando oportunidades, como nos las han dado a nosotros, por lo menos a nosotros, a mí. Por lo tanto, si queremos ver crecer la obra, necesitamos menos hombres como Anás y Caifás y más hombres como Bernabé, con una visión misionera, generosa, que sepan acompañar y apoyar
la tarea que se ha iniciado. Ya hay tiempo, por supuesto, de dirigir, de exhortar, de corregir. Y Bernabé se dio cuenta que no podía hacer el trabajo él solo, porque eran muchos los que estaban allí necesitados de alimento, de crecimiento cada día, porque claro, esto es un milagro, pero otro milagro es ver formarse discípulos, levantarse hombres que después asuman el liderazgo. Y Bernabé se dio cuenta que no podía hacer el trabajo él solo. ¿Y qué hizo? Pues fue a buscar a Pablo. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Notad qué autoridad tenía Bernabé con Saulo, con Pablo. Lo trajo, fueron a Antioquía. Dice versículo 26 que se congregaron allí todo un año. Y yo estoy seguro que este año entero no eran reuniones todos los días de 8:30 a 9:30 de la noche, sino que eran un continuo trabajo de pastoreo, visitación, discipulado, enseñanza, testimonio, un seminario intensivo de vida cristiana. Ahora ya nos damos con un canto en los dientes por ver la iglesia un día entre semana como pueda estar hoy, y que, hermanos, hagáis un esfuerzo importante por venir aquí, incluso con vuestros niños pequeños, y esto hay que apoyarlo también y hay que celebrarlo. Gracias por estar aquí, por el esfuerzo que implica venir aquí. Pero aquí vemos realmente una atención constante, diaria, durante todo un año, dice el texto. Y ambos iniciaron la tarea de edificación y discipulado con aquellos hermanos. En tercer lugar, toda iglesia tiene su comienzo, toda iglesia tiene su crecimiento, si tiene visión misionera, y se necesita evidentemente el compromiso. Mirad cómo esta iglesia de Antioquía, en el tiempo, claro está, porque esto no es algo automático, encontramos una iglesia que ya está más o menos forjada o formada. Capítulo 13 de Hechos ahora dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya ha pasado un tiempo, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Menudo equipo, menudo equipo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Notad que la expansión evangelística y misionera había llegado a este punto sin un plan concreto de actuación. No había sido la planificación de nadie, sino la persecución, que les había llevado a este punto de crecimiento. Y fue la persecución y no la planificación. Y en esa primera fase del testimonio evangelístico en el libro de los Hechos, la llevaron a cabo personas solas, en muchos casos, como fue el caso de Felipe en Samaria, en Hechos capítulo 8, o como ha sido el caso de misioneros que han llegado a nuestro país, de obreros que se han desprendido de todo para comenzar una obra, y que han comenzado como familia, como individuos, y muchas de las obras que tenemos en nuestras iglesias las han comenzado una o dos o una familia, como mucho un equipo misionero, como mucho. Pero ahora, y a partir de ahora, tanto en Antioquía como en el libro de los Hechos, va a ser la iglesia, no unos pocos, no solo los profesionales que dicen algunos: tú, que para eso te pagamos, venga a predicar y a pastorear y a evangelizar. Estoy hablando un poquito en plan fuerte, no que todo el mundo piense lo mismo, pero hay quien piensa que esto lo tienen que hacer los profesionales del evangelio, los que nos dedicamos a ello, que para eso tienes tu tiempo y para eso Dios te ha dado los dones, para que hagas esta labor. ¿Cuánto daño ha hecho hablar de esta división entre el clero, verdad, y los laicos? Aquí todos somos sacerdotes, todos somos ministros del Evangelio, aquí todos somos los hijos de Dios, embajadores. Aquí es la iglesia,
quien llevará el Evangelio a otros lugares. De ahí vienen los diferentes viajes misioneros, donde no solamente Pablo y Bernabé y su equipo son enviados, sino que toda la iglesia está involucrada. Hay todo un plan bien elaborado y un trabajo en equipo bien coordinado, guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, si queremos ver crecer la obra en nuestro país, si queremos ver crecer la obra en nuestro país, no solamente tenemos que orar, y lo tenemos que hacer, para que el Señor levante obreros, misioneros, pastores, evangelistas, claro que sí, pero el Señor tiene que levantar a la iglesia misma. Es la labor de la iglesia, no de unos pocos. Unos plantan, otros riegan. Esta labor es de todos. El Señor da el crecimiento. Es la iglesia, cada uno de sus miembros, guiados desde su consejo pastoral por el Espíritu, para buscar que la iglesia se comprometa. Mirad, esto espero que no le asuste a nadie, pero creo que eso es bíblico lo que voy a apuntar aquí. Necesitamos tener un trabajo planificado. Versículo 1, está aquí el equipo de siervos, cada uno de su contexto particular, cada uno de diferente matriz. El más conocido, evidentemente, aquí tenemos es a Pablo, a Saulo, pero tenemos otros personajes no tan destacados, pero no importa. Bernabé y Pablo no están solos, no están solos. El Señor no quiere que estén solos, sino que hay un equipo que ora y que planifica. Porque dice el versículo 2 que ministrando estos al Señor, ¿verdad? Ora y que planifica. Se ha dicho con acierto, creo que nadie planifica fracasar, pero el que no planifica fracasa. Y la Biblia es muy clara en hablarnos de que la oración y la planificación tienen que ir juntos. No es más espiritual una cosa que la otra. El libro de Nehemías es un ejemplo claro de cómo Nehemías, al tiempo que oraba, planificaba, buscaba la guía del Señor. No es pecado planificar. Lo que en todo caso es pecado, planificar sin orar, sin buscar previamente la dirección del Señor. Y aquí vemos un equipo. Vemos que hay una dependencia del Espíritu Santo, porque la planificación sin la dependencia del Señor, nada. Quien dirige la vida de la iglesia no es el programa de la iglesia, no es el planning de la iglesia, no es el calendario de la iglesia. El que dirige la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Dice el verso 2 que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que aquí hay una armonía muy hermosa, ¿no? Entre saber esperar en el Señor, buscar su dirección, para saber qué pasos dar. Hay que dar lo mejor para la obra, hermanos. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, claro, y los despidieron. A veces es difícil que haya obra si no hay obreros. Los obreros somos todos, indudablemente, pero el Señor siempre levanta a alguien que sea un poquito el punta de lanza, la persona que puede ser incluso liberada de sus responsabilidades. No es así en todos los casos. Yo siempre estaré agradecido al Señor con mi esposa de que cuando el Señor nos llamó y salimos por fe a la obra, pudiéramos quedar liberados de nuestras responsabilidades en las diferentes empresas donde trabajábamos, para dedicarnos al servicio al Señor, y así lo entendió la iglesia. Y nos sentimos arropados por la iglesia y por las iglesias. Y cada iglesia local tendrá que ver qué es dar lo mejor para la obra, porque no siempre es dinero. Es más, lo mejor que podemos dar a la obra son personas. Personas a las que el Señor está llamando, está inquietando, que las ves, que están haciendo su labor. Esos son a los que hay que empujar.
sin forzar, pero hay que impulsar, hay que animar, para que la obra tenga continuidad en el tiempo. No necesariamente tiene que dejar sus trabajos todos, pero en muchos casos sí, sobre todo si la obra y la iglesia va creciendo. ¿Estoy hablando en chino? No, ¿verdad? ¿Me están siguiendo bien? Vale. No sé si estoy hablando más con el corazón que con la cabeza, pero espero hablar con la cabeza también, porque dar lo mejor para la obra es importante. Vemos aquí en el texto, y las escrituras nos enseñan, y la experiencia lo demuestra, que cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Y cuando una iglesia invierte en personas, en la formación, en la preparación, Dios invierte en la vida de la iglesia. Igual no es así en todos los casos. A nosotros nos pasó. Cuando ya no cabíamos más en la iglesia, en el barrio de Amara de San Sebastián, pues o compramos o buscamos un local más grande dentro de la ciudad, o pensamos en los pueblos de alrededor donde no hay obra. Pues pensemos en los pueblos de alrededor donde no hay obra, siguiendo la visión misionera de estos principios. Pero si hermanos que vienen de Irún se van a quedar allí, la iglesia va a quedar aquí menguada. Bueno, esa es nuestra matemática. Y sí, la iglesia queda menguada si 3 o 4 familias ya no vienen. Pero esas 3 o 4 familias ahora van a estar en otro lugar donde van a poder invitar a los que viven cerca de ellos, amigos, familiares, y ellos van a estar más involucrados en la nueva obra, cuando a lo mejor en la iglesia madre pues están de visita. Y encima dejamos ahora un espacio libre para que se pueda llenar las sillas que están ahora vacías. Y efectivamente eso ocurrió. Se abre la obra de Irún y el Señor suple para que la iglesia de Amara de nuevo se renueve con más personas. Pasa el tiempo, la obra en Tolosa, lo mismo. No, pero si se van hermanos de aquí que incluso están sirviendo y son responsables, vamos a perder. Sí, vamos a perder, pero no, vamos a ganar. Creo que la obra va a ganar, porque estos hermanos que viven allí se van a quedar allí en su entorno y no tienen que desplazarse 30 kilómetros cada domingo. Digo cada domingo porque entre semana no venían. Pues mejor que estén allí. Y los huecos que quedan ya se llenaron. Y con Azpeitia lo mismo. Entonces, hermanos, dar lo mejor para la obra, y esta iglesia local, y cada iglesia local en particular, tendrá que buscar del Señor, decir: Señor, ¿qué es para nosotros dar lo mejor para tu obra? Quiero dejaros con 4 ejes principales que deberíamos de trabajar. Estuve a punto de traer esta noche, a diferencia de las demás noches, una hoja en blanco, porque esto es algo que tenemos que trabajar, cada uno en particular, cada consejo de ancianos, cada hermano. 4 ejes que debemos de trabajar. El primero de ellos, tener un enfoque evangelístico y misionero. Es decir, cada iglesia local debe responsabilizarse de su propio barrio o ciudad. Por lo menos eso. Aunque no vayamos a otros lugares, nuestra particular Jerusalén, no tenemos excusa para ser negligentes con ella. Cada iglesia local debe responsabilizarse por su propio barrio o ciudad. Personas preparadas que preparan a otras. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, lo que ahora se llama, pero esto no es nuevo, ha cambiado el nombre, un plan de formación y de discipulado, de transmisión en cadena, que no se rompa la cadena. Pablo sirvió de mentor a Timoteo, a quien le pidió que hiciera lo mismo con otros y estos a su vez siguieran la cadena, que la cadena no se rompa. Ahora, este texto a mí me ha desvelado durante varios días antes de compartirlo con vosotros. Porque todas estas generaciones que vemos aquí en 2 Timoteo 2:2, por lo menos 4, si no 5, en un solo versículo aparecen 4 o 5 generaciones. Todas estas generaciones no son independientes unas de otras.
sino que cada una de ellas construye sobre las demás. Lo que has oído de mí, Timoteo, porque Pablo lo recibió de otros, ante muchos testigos, esto encarga. Nuestro individualismo tan feroz ha hecho que a veces pasemos página demasiado rápidamente y nos cargamos toda una historia que hay detrás. Es decir, las nuevas generaciones no desplazan a los mayores. Y empezamos de cero, como tantas veces se ha hecho. Algo así como borrón y cuenta nueva. Lo viejo y lo nuevo no son enemigos, nunca lo han sido, sino compañeros de viaje. Por eso es que no creo, y no creo que la Biblia esté a favor de eso, de que haya una iglesia de solo jóvenes, o de solo gente mayor, o de solo mujeres, o de solo de determinado país o cultura, que luego veremos. Lo viejo y lo nuevo no son enemigos, son compañeros. Y este texto, 2 Timoteo 2:2, creo que es un buen resumen de lo que tiene que ser una transición orgánica, no traumática, sino orgánica, que pasa de una generación a otra, pues todas ellas surgen del mismo organismo vivo que es la Iglesia. Así que debemos preguntarnos si toda esta preparación que espero que estemos haciendo con las nuevas generaciones, no solamente los pastores y ancianos, sino toda la Iglesia, es una labor de todos. Debemos de preguntarnos si toda esta preparación y transición está fundamentada sobre este principio orgánico o es más bien una sucesión, como en tantos casos, obligatoria por muerte o por jubilación. Bueno, hasta aquí has llegado tú, ahora apártate que voy yo. Eso no suele funcionar bien. Es cierto que se requiere todavía mayor esfuerzo para encajar diferentes percepciones, diferentes caracteres, diferentes generaciones, pero es lo mejor que nos puede pasar. Por eso está el texto de 2 Timoteo 2:2, de que Pablo y Timoteo trabajen hasta que Timoteo quede libre cuando ya Pablo no esté y que haga lo propio. Entonces no tenemos que esperar, como tantas veces pasa en cualquier iglesia de todo tipo de denominación. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos a buscar pastor? ¿O vamos a buscar ancianos? Pues espera que todo surja dentro de esta transición orgánica, donde hay que pasar tiempo para el diálogo, la conversación, la oración, el trabajo en equipo. Y esto es mucho más costoso, pero es mucho más eficaz que borrón y cuenta nueva. Personas preparadas que preparan a otras. Un misionero que tuvimos en nuestra iglesia nos ayudó a implementar más esta visión. Él nos animó a que uno de los ancianos, entonces éramos 4, ahora somos 3 porque uno de ellos fue enviado a Azpeitia, tomáramos a un hermano de la congregación y lo discipuláramos, pasáramos tiempo con él o con la persona que nosotros pensábamos que podría seguir asumiendo responsabilidad. Pero después de formar a esta persona, nosotros tomáramos a otra y que esta persona que fue formada durante quizás un año tomara a otra persona de la iglesia y pasara tiempo con ellos en un plan de formación. Lo que hemos llamado el discipulado 1 a 1. Por supuesto, la enseñanza de la palabra, como aquí, cada primer día de la semana, la predicación, que sea lo más jugosa, lo más expositiva posible, que sea clara, pero luego en el día a día pasar tiempo con aquel, estar con aquel otro, de forma intencional, discipular, acompañar. Oye, vamos a hacer una visita a este enfermo, acompáñame, y ver un poquito cómo el Señor va desarrollando los dones en unos y en otros y va forjando también nuestro carácter. Yo he llegado a un momento en el ministerio donde yo necesito estar siempre discipulando a alguien. Necesito discipular a alguien. Y alguien que, si es posible, sea un recién convertido también.
Porque el recién convertido te hace preguntas que ya no te las hace el que lleva mucho tiempo en el Evangelio. Y al hacerte preguntas, de nuevo te ayuda a ti a saber cómo responder mejor a alguien que no sabe mucho de la Biblia, pero que tiene interés por crecer. Y esto a nosotros nos ha ayudado mucho, y damos gracias a Dios por este hermano que nos animó a tomar tiempo para preparar a otros. Y luego está la participación de todos los miembros en los ministerios de la Iglesia. Efesios 4, versículos 11 y 12, capacitando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí creo que tenemos que recuperar la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Una iglesia crece y se fortalece en la medida en que cada creyente sepa cuál es el lugar de servicio que tiene dentro de la iglesia. Así que la pregunta es obligada. ¿Cuál es tu lugar de servicio dentro de la asamblea de la iglesia? ¿O asistes regularmente en el mejor de los casos y ya está? Tienes una labor que hacer en base a tus dones, en base a tu tiempo, a tu disponibilidad, claro está, pero ¿sabes cuál es tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local? Pues muy importante, la participación de todos los miembros. Y concluyo. La integración en la vida del cuerpo, que es la iglesia. No solamente la participación en el servicio, sino la integración. Y sabéis que algunos teóricos del tema del crecimiento de la iglesia defienden que cada iglesia local debería estar enfocada hacia un cierto tipo de personas. Porque dicen que está comprobado que hay mayor crecimiento cuando te concentras en determinado tipo o clase de personas con el fin de alcanzarlos con el Evangelio, aquellos de un mismo trasfondo cultural. Así, por ejemplo, las iglesias chinas son mejores para alcanzar a los chinos, dicen. Y las iglesias españolas o latinoamericanas llegan mejor a sus propios compatriotas. Las iglesias de clase alta, dicen estos libros de crecimiento, llegan mejor a las personas de la misma condición social, o las iglesias de clase baja son las mejores para alcanzar a zonas de viviendas de protección oficial. Y así podríamos seguir con una lista grande. Yo cuando leo este tipo de libros me doy cuenta que la palabra de Dios no nos da mucho permiso para hacer esto. Aunque en misionología se dice que los grupos que más crecen son los grupos homogéneos. Pero la palabra de Dios creo que no nos da permiso para hacer esto, porque la meta de la Iglesia de Jesucristo debe ser la integración, en la medida de lo posible, y no tanto la segregación. Precisamente una de las características más hermosas de la Iglesia es ser un cuerpo integrador, que cualquiera que escuche el Evangelio, que quiera oírlo y que quiera entrar, se sienta recibido, se sienta aceptado, no rechazado, por no ser como uno de nosotros. Una iglesia, como digo, ¿por qué no?, multicolor, que incluye a blancos y negros, cultos y analfabetos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños, hondureños, venezolanos, españoles, vascos, canarios. A nosotros nos pasó con algunos hermanos: oye, si ahora qué va a pasar con los vascos que estamos aquí, nos van a influir todas estas nuevas corrientes y culturas que van llegando de otros países. Digo, puede ser, pero también puede ser lo contrario. Puede ser que nosotros podamos servirles y hacer que se integren y que crezcan y que maduren y maduremos juntos. Ahora, ninguna otra institución en la tierra consigue todo esto, pero también es verdad que ninguna otra institución en la tierra es dirigida por el Espíritu Santo. Busquemos Apocalipsis 7 para terminar, porque cuando leemos el libro de Apocalipsis encontramos una multitud reunida alrededor del trono, gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 7. Y sé que esto es el futuro, pero la iglesia local debe ser un anticipo claro de este glorioso futuro que nos espera. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Es cierto que toda esta unidad, toda esta integración, toda esta transición de buscar dejar un buen legado, de que otros tomen el testigo, el relevo, no es fácil. Requiere sensibilidad, comprensión, amor, paciencia. Pero estas cualidades el Señor las quiere producir en nosotros. Y sabéis que en la cruz nuestro Señor Jesucristo venció, pero venció perdiendo. Sí, venció perdiendo. Y en su reino y en su iglesia el principio es el mismo. Los grandes deben ser los pequeños. El que manda es el que sirve. Los últimos, los primeros. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, que podamos refrescar la misión, la tarea que tenemos, que creo que es hermosa. El Señor nos la ha encomendado desde el principio de la creación y nos lo ha dejado, si cabe, mejor establecido con las palabras y la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos porque tú has tomado la iniciativa, como lo has hecho con todo, para llevar adelante la misión. Tú eres el que has venido en primera persona, pero antes has enviado a otros, has enviado a los profetas, a los apóstoles, y nos has enviado a nosotros. Pero gracias por haber venido tú en primera persona y por habernos dejado el modelo perfecto que nosotros debemos seguir. Y así como, Señor Jesús, tú te encarnaste, también ayúdanos a encarnar la tarea que tenemos en el día a día. Gracias por el testimonio de esta iglesia durante tantos años. Gracias por la vida y el testimonio de cada iglesia local en esta isla, por cada siervo tuyo, cada pastor, cada hijo tuyo. Señor, muévenos y movilízanos como iglesia, con nuestros guías espirituales delante, pues siendo guiados por ti en todo. Y gracias, Señor, porque tú has puesto orden y has puesto una manera de hacer las cosas y has planificado bien, Señor, cómo debe de funcionar una iglesia local. Gracias que no estamos solos, que tenemos tu palabra, tenemos los requisitos de la Escritura y tenemos, Señor, el camino trazado, tenemos el modelo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos todos los recursos de tu gracia, todas las herramientas para poder compartir el Evangelio con otros. Así que, Señor, ayúdanos y llénanos de tu gracia, de tu poder, de tu amor. Perdón por las veces que hemos dejado y hemos perdido de vista estas cosas. Y renuévanos, restáuranos y refréscanos, Señor, en esta visión misionera. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús. Amén.